Este vídeo pretende darte claves para que puedas empezar a leer y a disfrutar el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Para conocer el origen del cántico espiritual, debemos irnos a uno de los momentos más oscuros y a la vez más luminosos de la vida de San Juan de la Cruz, la cárcel de Toledo. En diciembre de 1577, San Juan de la Cruz fue encarcelado en el convento de Toledo en condiciones deplorables. El motivo fue su implicación en la reforma que había empezado junto a Santa Teresa de Jesús, y esto molestaba a los frailes carmelitas. Pues allí, en la cárcel, en un lugar oscuro y lúgubre, le salieron del corazón y del alma, posiblemente, los versos más bellos que se han escrito en la historia de la espiritualidad, los versos del poema del cántico espiritual. Allí en la cárcel, al santo le explotó, le brotó a borbotones todo lo que llevaba dentro, todo lo que había estado meditando con el Señor, todo lo que había leído, esa experiencia tan profunda de Dios, le salió en forma de versos. Basándose en el Cantar de los Cantares, en su propia experiencia y en la que vivían sus acompañantes, pero sobre todo en la inspiración del Espíritu Santo, San Juan de la Cruz escribe los 31 primeros versos de tan hermosa poesía. Palabras de amor entre el esposo y la esposa, entre Dios y el alma. La preciosa poesía nos adentra en la belleza de la creación, en bucólicos paisajes, pasando por montañas, valles, ríos. Nos enseña a contemplar la bruma, los animales llenos de vida, la naturaleza que alaba al Creador. Son relatos que nos llevan al silencio y a la admiración del corazón. Poco a poco San Juan de la Cruz nos adentra en la insinuación creativa de los símbolos, nos empuja a vivir los sentimientos más elevados, los secretos de la vida espiritual, pero sobre todo nos cuenta una historia de amor, que en el fondo es la tuya y la mía, la única que va a permanecer siempre, eternamente. Nos habla de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Como hemos dicho, las 31 primeras canciones las escribió en la cárcel de Toledo. Las 3 siguientes las escribió siendo rector del Colegio de Baeza en 1580 y las 5 últimas siendo prior de Granada en 1583. La composición de la poesía no fue cosa de un solo momento, sino que se fue rumiando, orando, ampliando y definiendo con el tiempo. Todo fue cociéndose a fuego lento, para que al leerlas nosotros podamos sentir el paso lento y seguro de Dios por nuestras vidas. Las carmelitas descalzas fueron las primeras que escucharon tan sublime poesía, y ellas también le iban pidiendo en cada uno de los conventos por los que el santo iba pasando que les comentara aquellas poesías. Querían saber qué significaban aquellos símbolos, aquellos gestos, aquellas palabras que tanto tocaban su corazón. Por este motivo, San Juan de la Cruz escribe la primera redacción de la prosa en 1584 y la segunda la termina en 1586, dedicando el libro a la priora del convento de Granada, Ana de Jesús, con la que el santo tuvo una profunda amistad. Fue ella, Ana de Jesús, la que más tarde se llevó el libro a Francia
y fue allí en París donde se publicó por primera vez la poesía en francés, en 1622. En España no se publicó hasta 1630. Nos dice Federico Ruiz, posiblemente el mejor especialista de San Juan de la Cruz, que es el Cántico Espiritual, un libro que relata el amor. El amor que anima la vida entera de San Juan de la Cruz e inspira sus escritos. Por eso el Cántico Espiritual asume la fuerza de una vocación, de una pasión. En el Cántico Espiritual, el amor emerge sin restricciones. Aquí todo se mueve por amor y en el amor, nos dirá San Juan de la Cruz. Es la razón total y única de la existencia, existir para amar. Al fin, dirá el santo, para este fin de amor fuimos creados. El Cántico Espiritual es la obra predilecta de San Juan de la Cruz, su creación más querida y laboriosa, a juzgar por los cuidados constantes que le dedica. Comienza en ella su actividad literaria, en la cárcel de Toledo. La redacción del Cántico Espiritual la hace simultánea a la de otros escritos, y aún así tiene tiempo y ánimos para renovarlo hondamente, después de haber concluido las demás obras. Los continuos retoques que advertimos en su composición denotan por parte del autor lecturas repetidas y referencias constantes, y el ir siempre repensando y repasando esta obra. Dicen que la tenía siempre entre sus manos. No manifiesta cariño semejante hacia ninguno de sus otros escritos. Podríamos decir de alguna manera que el cántico es la autobiografía de San Juan de la Cruz. El cántico refleja fielmente su propia alma. Sabemos que Juan de la Cruz repetía los versos del cántico en la cárcel, en el momento original de la composición y después en clave de amor. El cántico ha vivido y cantado los momentos decisivos de su existencia, porque al final amar es para San Juan de la Cruz la vida entera, en las luces y oscuridades, y no solamente en el gozo de la unión con Dios. El cántico espiritual es la oración de un místico poeta que vive de amor de Dios, que quiere compartir su experiencia. Por eso debe ser considerado el poema más completo y más cercano a su propia experiencia. En el epígrafe subtítulo que le da el santo, define con precisión y brevedad el tema. Declaración de las canciones que tratan el ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo. Así es, poema y comentario tratan del ejercicio de amor. No es un tratado sobre el amor, sino un canto del amor en ejercicio. Trata más del amar mismo que del amor. La belleza del símbolo y de la poesía cumplen la función de expresar con mayor fuerza y de no ocultar o debilitar el realismo del encuentro y de la creciente comunión entre Dios y el hombre que se relatan en las páginas del cántico. Y es el cantar de los cantares, el cantar bíblico, la fuente principal del cántico espiritual. Fuente no sólo de expresión simbólica y literaria, sino de experiencia espiritual antes que nada. Juan de la Cruz ha vivido su propia vida de amor, enclavada en los hechos, las palabras y las imágenes del cantar de los cantares. Por eso, momentos antes de morir en Úbeda, el superior comenzó a leerle la recomendación del alma, y Juan le interrumpe. Dígame, Padre de los cantares,
que esto que me lee no es menester. Apenas le han leído unos versículos, exclama con fuerza: ¡oh, qué preciosas margaritas! San Juan de la Cruz relee el cantar porque en él encuentra el amor vivo, que es la verdad de Dios y lo más sustancial de la propia experiencia. Juan de la Cruz ha encontrado, pues, en el Cantar de los Cantares la experiencia, el dinamismo y los materiales de la expresión simbólica. Utiliza sus escenas, imágenes, palabras, como si fueran creación propia. Al haber asimilado la experiencia, el lenguaje del cantar le sale con naturalidad y así puede expresar el amor que está viviendo. Así se explica la presencia sentida de imágenes que no estaban cerca de su entorno y que aparecen en el mundo oriental, en el Cantar de los Cantares. El utilizar como base el Cantar de los Cantares tenía además la ventaja de una tradición espiritual muy antigua que tomaba el cantar como el libro del amor místico. Pero Juan de la Cruz no ha intentado hacer un comentario del cantar bíblico, ni una adaptación espiritual o mística, como la mayoría de los que han escrito sobre él. Nuestro místico poeta recrea originalmente, en un poema completo y bien estructurado, todos los elementos de la escena y de la acción. Junto al influjo predominante del Cantar de los Cantares, también la poesía pastoril contemporánea al santo ha dejado huella en imágenes y palabras que ambientan las escenas. No es ningún secreto la familiaridad de Juan con este mundo, que él mismo lo confiesa. Y esto lo vemos claramente en el poema del pastorcico. Al final, el valor supremo del cántico espiritual es en realidad Cristo y el hombre en comunión con Él. El verdadero centro del cántico espiritual es la persona de Jesucristo, que incorpora al hombre y lo introduce en el seno de la Trinidad. Y es en la comunión de amor de las personas donde se realizan y manifiestan. Al amar y ser amados, se descubre y actualiza la identidad personal, porque se despliega lo más íntimo del ser y se pone en ejercicio. En el cántico espiritual, Cristo se descubre al hombre y el hombre descubre a Cristo. Cristo es el principio, el medio y el fin. Por eso, conforme se avanza en el cántico espiritual, se reproduce siempre un mayor conocimiento de Cristo y de sus misterios. Pero no solo se revela Cristo en esta comunión de amor, el hombre se descubre y se conoce a sí mismo. Se conoce a sí mismo, pero sobre todo en contexto de grandeza. Un hombre habitado y amado por Dios. Por lo mismo que el hombre solo se realiza en el amor y en él se conoce a sí mismo, por tanto, en la plena comunión de amor con Cristo, el hombre halla su más propia identidad. Y esta es la invitación del santo. Según él, la salud del alma es el amor de Dios, y según los grados de este amor, será la medida de aquella. Cuando el amor llega a plenitud, la persona es finalmente ella misma. Es una persona sanada, transformada. Dios no es solamente un estímulo que despierte el amor del hombre, sino que transforma al hombre, le da su amor y le hace amar con su propio amor. Y es una experiencia que en el fondo da vértigo. Poder dar, hacer, ser más de lo que uno es por naturaleza. Nos dice San Juan de la Cruz, esta es la gran satisfacción y contento del alma,
ver a Dios más que ella en sí es y vale. Pero ¿cómo leer el cántico espiritual? En el prólogo al cántico espiritual, San Juan de la Cruz expresa que su intención es simplemente dar una luz general a la poesía, porque los dichos de amor que expresan el cántico espiritual es mejor dejarlos a la anchura de cada uno, para que cada uno se aproveche según su modo y caudal en el espíritu. Por tanto, la idea del santo es dejar que cada uno los lea, siguiendo unas pistas que él nos da, pero al modo de la persona, haciéndolo suyo, llevándole a su vida, a su historia. Porque a lo mejor son pocos los que pasan por experiencias de alta mística, pero todos sabemos lo que es el amor. Todos tenemos pequeña o grande experiencia de Dios y todos conocemos la naturaleza humana. En el fondo, el cántico espiritual nos habla del amor humano y del amor de Dios. La recomendación del santo es clara: haz el cántico tuyo, sobre todo las poesías, y como él mismo dice, no ha menester distintamente entenderse para hacer efecto de amor y afición en el alma, porque es a modo de la fe en la cual amamos a Dios sin entenderle. Porque como dice Teresa de Jesús, esto no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Por tanto, te invito a abrir tu corazón. No importa que lo entiendas todo. Pásalo todo por tu propia experiencia y empieza a leer el cántico espiritual. Te garantizo que va a ser una experiencia inigualable. Un fuerte abrazo.